Buen día, queridos alumnos. Bienvenidos a esta clase que me comprometí a grabarles. Primero, pues quiero pedirles una disculpa porque la verdad que he tenido demasiado trabajo en cuestión, pues, del colegio, en donde me desempeño en otros cargos. Y bueno, no había podido compartirles esta clase que, pues, más allá de que sea una clase extra, es complementar lo que muy poco hemos venido desarrollando en nuestras clases eh, de aula, debido a que pues es muy poco tiempo también lo que hemos tenido, ¿verdad? Eh, Quiero compartir con ustedes como para cerrar los dos primeros bloques de nuestro temario y avanzar en lo que viene para el segundo parcial. Ya en su momento iniciamos hablando acerca de lo que era el determinismo biológico y social dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de eh, la perspectiva sociocultural y lo que en su momento se desarrolla con Lev Vygotsky, que es la zona de desarrollo próximo. Para empezar, me gustaría compartir estas diapositivas para que sean ese punto central del cual nos vamos a enfocar en nuestra evaluación. Ustedes ya tienen algunos textos a modo de lectura que los vamos a retomar para nuestra evaluación. Sin embargo, pues esta presentación abona lo que ya se aborda en esos textos. El desarrollo del proceso educativo formal nos menciona que deben nutrirse de algunos elementos clave para el éxito del mismo, como por ejemplo saber cómo se aprende y el papel que juegan los procesos sociales, el contexto, la cultura, las costumbres, las tradiciones en la manera de aprender. Recordemos que el aprendizaje se va dando y este es compartido, pero pues el aprendizaje no es meramente una adquisición individual. El aprendizaje siempre es intencionado e interactuado con los otros. Ahí donde se nos menciona a nosotros en este primer apartado que los procesos de aprendizaje entran como clave en los procesos sociales, en el contexto y aún más nosotros que nos estamos enfocando en un nuevo modelo educativo del cual habla sobre reconstruir y resignificar nuestra historia a partir de los procesos de aprendizaje que se han dado a conocer, de los procesos de cultura, de los procesos de libertad, de los procesos económicos, políticos, etcétera, etcétera. Si nosotros analizamos la nueva escuela mexicana, aborda y hunde sus raíces mucho en los procesos latinoamericanos, cómo se ha vivido en Latinoamérica. He ahí entonces donde nosotros encontramos este proceso de cultura, que entonces el aprendizaje se debe dar y propiciar en la cultura. El aprendizaje se debe dar en las costumbres y en las tradiciones. De hecho, la nueva escuela mexicana toma su punto central o como eje del modelo a la comunidad. ¿Y por qué a la comunidad? Porque dice que en la comunidad nosotros encontramos los aprendizajes y los saberes. Entonces, en la comunidad donde sus usos, donde sus costumbres, donde sus tradiciones significan mucho para la vida del alumno. La perspectiva sociocultural y el enfoque de género, porque también en la nueva escuela mexicana se va a hablar mucho de perspectiva de género, nos brindan esa posibilidad, ya que los dos toman como referente la cultura para las construcciones sociales. Cuando se habla de género, hoy en día está muy asaltado este concepto, ¿no? ¿Qué entendemos por género? Bueno, recordemos que el género se construye socialmente, el género es una construcción social y entonces a partir de esta construcción social también emerge lo que es la educación sociocultural. Por ello son dos binomios que se van a ir entrelazando, avanzando para tener un aprendizaje desde nuestros entornos.
Todos los elementos que forman parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje responden a una manera de ver el mundo, a una filosofía o a un estilo, con lo cual las perspectivas y los enfoques que asumimos en la política educativa son claves en relación con lo que queremos enseñar y hacia dónde queremos llegar. Esto lo podemos ver mucho nosotros en los antecedentes históricos de los otros modelos educativos, cuál era su punto de partida y su punto de llegada, y cuál es la justificación de la nueva escuela mexicana en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, el mundo que se quiere construir. De hecho, hay un apartado en la nueva escuela mexicana que habla sobre el México que queremos educar, el México hacia donde nosotros queremos transitar. Por ello, cuando nosotros hablamos de una perspectiva sociocultural, pues nos va a dar elementos que se van a conectar con los aspectos de genética, con aspectos psicológicos, con aspectos sociales de aprendizaje, con el enfoque de género que pone pues la mirada con los aspectos más sociológicos y antropológicos en el devenir de la cultura. ¿Por qué habla de un devenir de la cultura? Porque históricamente la cultura se ha ido construyendo. Las culturas emergen de las comunidades. No existe una sola cultura, existen culturas. Así como nosotros solemos entender que la cultura es meramente una costumbre, un uso y una costumbre, como muchos dicen, ah, la cultura indígena. Bueno, es parte de las culturas, pero nosotros en la misma ciudad podemos, ustedes que viven aquí en Guadalajara, podemos ver cómo la ciudad de Guadalajara es una ciudad llena de culturas y culturas que muchas veces son emergentes. Lo podemos ver, por ejemplo, con las generaciones que se han ido dando de nuestros padres, de nuestros abuelitos, de nuestros tíos, de nuestros primos, de nosotros mismos, estas generaciones que les fueron poniendo un nombre, por ejemplo, millennials, por ejemplo, generación Z, generación X, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada uno de ellos responde a una cultura y estas culturas emergen dentro de la misma comunidad. Ustedes se acordarán, yo creo, por ejemplo, de estas culturas juveniles de las famosas tribus urbanas. Bueno, esas tribus urbanas eran culturas que emergieron o fueron culturas que emergieron dentro de un contexto histórico en la comunidad. Ahora, por ejemplo, que se habla de perspectiva de género, también es una cultura que emerge, pero emerge a partir de un hecho social, de un acontecimiento social, pidiendo justicia, pidiendo equidad, pidiendo igualdad, pidiendo derechos, etcétera, etcétera. He ahí entonces donde podemos entender que la perspectiva de género pone su mirada en los aspectos sociológicos, es decir, de lo que pasa en la comunidad, y en los antropológicos, de lo que le pasa al hombre, qué es lo que exige el hombre en medio de su cultura. Eso nos lleva entonces a educar nosotros reproduciendo los elementos de la cultura, que a partir de ahí, pues existe una construcción social y con ello, por ejemplo, la masculinidad y la feminidad da como resultado una educación sesgada. Ojo, ¿por qué se habla de esto? Porque entonces nosotros no podemos encasillarnos en una educación en donde inclusive esto ya aparece en el modelo educativo de la nueva escuela mexicana en donde se hable solamente de perspectiva de género, pero solamente como masculino o femenino, ¿sí? Entonces, y esto no es porque nosotros queramos interactuar o imponer ideologías, no, va más allá de lo que podemos entender por género. En simples o sencillas palabras, el género es una construcción social y con ello nos vamos a quedar nosotros, porque el género no es determinante y eso lo vimos en las primeras sesiones, como inclusive la lucha de la mujer, que en un principio empezó por una lucha femenina, ahora se ha convertido en una lucha ya de justicia, una lucha en la cual se sobreponen todos los valores, se sobreponen también todas aquellas necesidades que la propia mujer ha ido, por las que ha ido luchando, ¿no? Y que la misma mujer se ha ido posicionando. Y en este caso, lo podemos ver históricamente como la mujer, pues, fue sesgada, fue manipulada, por así decirlo, por la misma cultura. Lo acabamos de ver ahora con un acontecimiento que pasó en nuestro país, ¿no? El hecho de que a 200 años
gobernantes en nuestro país, por primera vez gobierna una mujer, como también la misma cultura ha ido cambiando, sabiendo que la cultura mexicana aún es muy machista. Entonces, fíjense cómo podemos entender desde ahí la perspectiva de género. Por ello es importante que nosotros no solamente acudamos a los hechos biológicos del sexo, ¿sí? Sino que también acudamos a los hechos sociales, a lo que acontece a nuestro alrededor. Cuando hablamos de la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo, entonces podemos tomar como referencia a Lev Vygotsky. Y Lev Vygotsky nos dice que el alumno, cuando va a entrar en relación con su ambiente, va a entrar en relación con factores culturales, es decir, con otras dimensiones que estos le van a afectar en su desarrollo cognitivo y el cual va a variar según su cultura. Por ejemplo, niños que provienen de una cultura indígena, niños que provienen de una cultura en el cual las relaciones, fíjense bien, una cultura en la cual las relaciones familiares son distintas al de una familia, por así decirlo, patriarcal, ¿no? O matriarcal, etcétera, etcétera. Factores sociales en el cual el desarrollo cognitivo se va a dar de una manera de interacción social y esta va a ser guiada hacia aquello que nosotros pretendemos que el alumno vaya a desarrollar, mejor conocido como la zona de desarrollo próximo, en los cuales los alumnos, los niños que tenemos a nuestro cargo, pues van a lograr una no reconstrucción, sino una co-construcción del conocimiento. ¿Por qué hay que diferenciar esto? Reconstrucción es porque entonces eso que él ya tenía es malo y por así decirlo, lo reiniciamos. Una co-construcción significa que a partir de lo que tiene nosotros abonamos para que este alumno siga avanzando. También el desarrollo sociocultural se va a dar a partir del lenguaje. El lenguaje juega un papel importante en la vida de los alumnos. ¿Por qué? Porque este se desarrolla a partir de las interacciones sociales y es la mayor herramienta del hombre. El hombre se distingue porque habla con la sociedad, porque habla de manera privada, porque esta forma de hablar, ¿sí? Internamente le significa mucho. Entonces, fíjense cómo a partir del lenguaje el hombre en un primer momento socializa. El niño cuando empieza a desarrollar el lenguaje empieza a socializar. Entonces, ahí hay una interacción sociocultural. También hablamos acerca de lo que es la zona de desarrollo próximo en esta teoría sociocultural del desarrollo cognitivo y entendamos que la zona de desarrollo próximo pues es aquella área donde se debe instruir o se debe orientar de manera más sensible a los alumnos, puesto que esto nos va a permitir a nosotros desarrollar habilidades que van a ser la base para el desarrollo de las funciones mentales superiores. Si nosotros nos remontamos a las teorías cognitivas, podemos ver, por ejemplo, con Vygotsky, con Piaget, o, por ejemplo, con Bandura, que es el aprendizaje social, también nos va a hablar acerca de cómo el niño va a interactuar con su entorno y va a ir construyendo su propio aprendizaje. Si nosotros traemos a nuestra mente a Piaget, él lo mencioné en diferentes estadios, ¿no? Diferentes formas de adquirirlo. Pero, por ejemplo, con Vygotsky, que es el como referente para nosotros de la teoría sociocultural, nos habla de los entornos y que los entornos van a ser muy importantes para los alumnos. También se habla de un constructivismo social, es decir, la influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento y este pues apoyan a un modelo de descubrir el aprendizaje. Recordemos también otro teórico del aprendizaje significativo. Todo aquello que sea significativo para el alumno va a construir su forma de ser y de pensar y esto le va a abonar para que en un futuro pueda él utilizar esta herramienta o este aprendizaje con mayor significado. También se habla de el otro más experto, es decir, alguien que tiene una mejor comprensión o un nivel de habilidad más alto que el individuo con respecto a un determinado conocimiento. Ese alguien más experto, podemos decir en el ámbito educativo, es el docente. Entonces, fíjense cómo el docente juega un papel importante en lo que es la teoría sociocultural. Porque entonces tengo mi alumno que es alguien que tiene
un conocimiento y tengo a otro que es más experto, que es el docente, que ayuda a ese alguien que tiene un conocimiento a que co-construya su propio conocimiento, es decir, abona, ¿sí? Abona ese aprendizaje. Según Vygotsky, recordemos que el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras personas. ¿Por qué? Porque habla de los entornos. Una vez que esto ha ocurrido, la información nos menciona que se integra a nivel individual, es decir, lo internaliza. Cada función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces, primero en el nivel social y luego en el individual. Primero en medio de otras personas, es decir, de una manera interpsicológica, y luego dentro del niño, es decir, intrapsicológica. Esto aplica igualmente pues para la atención voluntaria, para la memoria lógica y para la formación de conceptos. Todas estas funciones superiores se van a originar como relaciones reales entre individuos. Y todo esto va a depender de cómo el alumno pues fue construyendo su propio aprendizaje al interactuar con sus entornos. Cuando hablamos de entornos, recordemos que el alumno se va a mover en diferentes entornos, no en uno solo. La escuela es un entorno, su familia es un entorno, sus amigos son otro entorno. Entonces, a pesar de que somos uno solo como sociedad, los entornos son diferentes, son culturas diferentes, son pensamientos diferentes y a partir de ahí es donde obtenemos que el alumno construye ese conocimiento desde esos diferentes entornos. La perspectiva sociocultural, que es iniciada por Lev Vygotsky, es un conjunto pues, de propuestas que surgen en la psicología y han sido referentes importantes para el desarrollo de los procesos educativos. Aquí vamos a encontrar algunas pautas para poder entenderlo. Por ejemplo, que Lev Vygotsky concibe al hombre y a la mujer como una construcción más social que biológica. Es decir, obviamente nosotros nacemos con toda esa inteligencia, pero esa inteligencia se va potenciando. He aquí donde en el anterior cuatrimestre hablábamos acerca de que la inteligencia, ¿sí? Es natural, se nos da por naturaleza, porque es algo que traemos nosotros por naturaleza, pero es algo que se va a potencializar. Si las inteligencias, como hablábamos en su momento de Gardner, si las inteligencias no se descubren, van a estar ahí en el alumno pero más nunca los va a poder utilizar. Entonces, aquí entendemos que más allá de las funciones biológicas, hay una función social, donde estas funciones sociales pues son fruto del desarrollo cultural que implica el uso de los mediadores. El alumno por sí mismo, por ejemplo, en una inteligencia lógico-matemática, pues no lo va a saber si no interactúa, si no hay alguien que lo acompañe a descubrir esa inteligencia. Un niño que no tiene la habilidad o la capacidad de relacionarse consigo mismo, es decir, de interiorizarse, y nadie le enseña, pues no va a tener esa capacidad. Siempre tiene que haber alguien que le ayude a descubrir. Entonces, fíjense bien cómo las construcciones sociales son importantes y esto lo marca Lev Vygotsky. La historia nos menciona, la historia y la cultura tienen un papel importante en el desarrollo del pensamiento y del lenguaje. ¿Por qué hablamos de historia? Y no solamente la historia que nos cuentan a nosotros, sino también la propia historia del individuo. Por ejemplo, aquí podemos, algunos de ustedes que ya están trabajando a nivel preescolar o a nivel primaria baja, vamos a entender, por ejemplo, algunos alumnos de preescolar, cómo ha sido su historia familiar. Y a partir de ahí podemos entender también muchas veces los problemas de lenguaje que se adquieren a través de su historia familiar. ¿Sí? Por ejemplo, aquellos niños que son demasiado o son hijos únicos y que tienden a solamente a señalar, esto lo podemos ver mucho en preescolar, que no hablan y solamente señalan, señalan, señalan. Quiere decir que hay una historia detrás de ese niño que no le está permitiendo desarrollar el uso del lenguaje, ¿sí? El lenguaje desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la mente. ¿Por qué? Recordemos que el lenguaje también no solamente va a ser el lenguaje hablado. El lenguaje, inclusive viéndolo desde la nueva escuela mexicana, nos plantea que el lenguaje es hablado, es decir, oral, el escrito y el simbólico. Y en el lenguaje simbólico, aquí vamos a poder entender todas esas perspectivas diferentes de entender el lenguaje, desde qué nos dice
el significado y el significante de las cosas. Continuamos. Lev Vygotsky también nos habla acerca de, el desarrollo que no puede considerarse aparte del contexto social. El aprendizaje es un desarrollo y entonces no puede ir fuera de lo social. Todos vamos desarrollándonos en entornos sociales. El aprendizaje es clave para el desarrollo, incluso puede ser dirigido. Cuando es dirigido dentro de los contextos escolares, ¿dónde es situado? En los entornos familiares. Y el aprendizaje indirecto es aquel donde el alumno se relaciona pues con aquellas personas que no le dan un referente como tal como en la escuela. Los niños y las niñas construyen conocimientos. Obviamente, eso es, creo que de base, algo que nosotros debemos de considerar. Los seres humanos aprendemos como una persona mediadora que tiene más conocimientos que nosotros y puede orientarnos en el aprendizaje. Y esto lo vamos viendo desde la edad de los preescolares hasta la edad de los universitarios. A través de las interacciones informales y procesos educativos formales, las personas adultas les inculcamos a niños y niñas la forma en que nuestra cultura interpreta el mundo. Y ojo con esto, porque es importante para nosotros. Por ejemplo, eh, comúnmente ustedes pueden hacerse esta pregunta de manera de introspección, pensar para los que tienen hijos, ¿cómo han educado a sus hijos? Si ustedes educaron a sus hijos en la manera que los educaron ustedes, que muchas veces pasa, ¿sí? Que nosotros venimos repitiendo patrones familiares, conductas familiares de las cuales, pues venimos de ahí y es nuestra educación. Y ha pasado con la escuela, por ejemplo, cómo educábamos en los modelos diversos. ¿Cómo educa la escuela constructivista? ¿Cómo educa la escuela Montessori? ¿Cómo educa la escuela conductual? ¿Cómo educa una escuela pues de aprendizaje significativo? O sea, y eso lo vamos a ver que pues la interacción es importante en los procesos educativos. El pensamiento pues es una construcción social que es posible a través de la interacción con el medio que nos rodea y que después es procesado a través del lenguaje. Entonces, fíjense bien cómo también esta parte de nosotros entender que el pensamiento sí se va a desarrollar, pero se va a desarrollar a través de las construcciones sociales que le demos nosotros, ¿sí? Podemos entender, por ejemplo, las formas de pensar, de sentir de los niños mexicanos a las formas de pensar y de sentir de otros niños que no son de nuestro país. Simplemente formas de pensar políticamente, formas de pensar en un pensamiento religioso, formas de pensar y sentir en cuestión de la cultura. Nosotros vemos que somos un país cívicamente que amamos mucho a nuestro país, amamos a la patria. Yo he visto, por ejemplo, personas adultas que inclusive sienten mucho orgullo por nuestros símbolos patrios, pero hay algunas personas de otros países que simplemente no lo toman así. Entonces, esto depende mucho de cómo nosotros hemos ido construyendo socialmente. Los maestros y las maestras recordemos que somos mediadores en el proceso de aprendizaje, que según la perspectiva sociocultural, las actividades que hacemos deben contribuir a activar los conocimientos previos usando pues herramientas adecuadas para las y los estudiantes para que estos pues puedan estructurar dichos conocimientos previos. Y es así como nosotros podemos programar, podemos disponer de estas experiencias educativas para hacer que los aprendizajes pues no sean ni muy fáciles ni muy complicadas, sino que tengan un límite en el cual las posibilidades del alumno los pueda entender, pueda asociarlas y pueda trabajarlas. Y ahí entonces donde entramos a lo que es la zona del desarrollo próximo. Como les mencionaba al inicio, la zona del desarrollo próximo, pues es esa distancia entre el nivel de desarrollo cognitivo real que tiene mi alumno y la capacidad adquirida hasta ese momento para poder resolver problemas de forma independiente, sin la ayuda de otras personas. Y es el nivel de desarrollo potencial. Entonces, cuando hablamos de zona de desarrollo próximo es zona real y zona potencial o la capacidad que tiene mi alumno para resolver con la orientación de una persona adulta, que puede ser también inclusive otros niños o niñas que tengan más conocimientos que él o más capacidad. De modo simple, podemos entender entonces que la zona de desarrollo próximo, pues es la distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial.
Por eso se llama zona de desarrollo próximo. Según Baez, hay otros dos aspectos del cual Vygotsky defendía tomar en cuenta para entender el significado de la zona de desarrollo próximo, que es la importancia del contexto social y la capacidad de imitar, porque indica que el aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas donde cada persona aporta, agregaba además que el nivel de desarrollo real es que cuando un o una estudiante tiene la capacidad de resolver un problema por sí sola o solo, entonces, y no necesita ayuda, lo puede hacer en solitario y en el nivel de desarrollo potencial, que es la capacidad pues de resolver problemas con el apoyo de otras personas expertas que tienen más información, experiencia o capacidad. Entonces, es importante que nosotros lo consideremos porque nos vamos a encontrar con situaciones de procesos de aprendizaje en el cual los alumnos van a pertenecer a esta primera parte de qué es lo que sabe mi alumno y su zona de desarrollo próximo donde yo docente tengo que buscar las habilidades para que éste pueda adquirir ese conocimiento que aún no ha consolidado. Y entonces, las habilidades demasiado difíciles de dominar para un niño por sí mismo, pero que se pueden orientar con el acompañamiento y apoyo de una persona con conocimientos, es decir, el maestro. Fíjense entonces aquí cómo interactúa la zona de desarrollo próximo, es el alumno y el docente, lo que sabe y lo que no sabe. Y entonces nosotros generamos o hacemos ese puente para que él pueda realizar o pueda adquirir este conocimiento. Recordemos que Lev Vygotsky, pues, hablaba de que, o veía que la interacción con las compañeras y compañeros es un modo afectivo y efectivo de desarrollar habilidades y estrategias. Cuando hablo de afectividad es porque entran de lleno también lo que es la parte emocional. Muchas veces el alumno no desarrolla esta zona, no llega a su zona de desarrollo próximo, no porque no sepa, sino porque muchas veces la parte afectiva no le ayuda. También sugiere que los profesores necesitamos utilizar ejercicios de aprendizaje en el que los niños y niñas, pues menos competentes, porque esa es la realidad, son niños y niñas menos competentes, se desarrollen con ayuda de los que tienen más habilidades en la zona de desarrollo próximo. Y ahí la importancia entonces nosotros de distinguir quiénes son nuestros alumnos, quiénes tienen más capacidades o tienen más potencial para que también a nosotros nos ayuden a desarrollar estas habilidades con los que menos saben o menos tienen desarrollado esa habilidad y poder pues generar todo un aprendizaje, una red de aprendizaje. Este es un ejemplo de la zona de desarrollo próximo y dice así, María quiere aprender a correr bicicleta, para eso tiene que practicar, pero le tiene miedo a la bici y pasa el tiempo y no logra aprender. Su amiguita Abelina ya sube y sabe correr. En la práctica su madre observa que no sube los pies al pedal, se da cuenta que le da brega y está frustrada, porque cada vez que lo sube no sabe retenerlo. La madre examina el movimiento de los pies y observa la posición se los coloca perfectamente, sin embargo se da cuenta de que pone los dedos en el centro del pedal, así que le muestra cómo se ponen en posición correcta cubriendo todo el pedal con el pie entero, diciéndole que mantenga el equilibrio. La madre se sube a la bicicleta y modela un buen movimiento para mostrárselo a María, y luego la ayuda y asiste a la hora de empezar a mover y rodar. Con un poco de práctica, María aprende a hacerlo correctamente. María estaba en la zona de desarrollo próximo para correr bicicleta con éxito. Estaba haciendo todo lo demás correctamente, menos colocar el pie en posición correcta. Solo necesitaba un poco de apoyo, entrenamiento y andamiaje de alguien que supiera más que ella para ayudarla a llegar a hacerlo bien. Cuando se le proporcionó esa asistencia, fue capaz de conseguir su objetivo. Si se les proporciona apoyo adecuado en los momentos adecuados, la niña aprende y sus compañeritas que observaron también aprendieron. Entonces, fíjense aquí cómo se hizo efectivo la zona de desarrollo próximo de la niña, pero también de quienes estaban en su círculo, es decir, en su entorno. Y esto sucede muchas veces. Cuando nosotros activamos la zona de desarrollo próximo de un alumno, pero lo hacemos de manera grupal, también los otros se activan. Entonces no estamos trabajando de manera individual. Eso es lo que nosotros necesitamos considerar para nuestra evaluación, entender la teoría sociocultural
y lo que nos dice Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo. Chicas, nos vemos el día de mañana sábado en nuestra primera evaluación. Me gustaría y ojalá que hayan leído los archivos que les compartí. Si bien es cierto, no les pedí un trabajo como tal, pero sí nos sirven como ayuda para poder entender más esta temática. Recordemos que es importante leer para tener pues un acervo más profesional al momento de debatir o de realizar nuestra mesa redonda. Que tengan una excelente tarde, nos vemos el día de mañana y no se les olvide mandar el avance de su proyecto. Muchas gracias.